Hola, ¿qué tal, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul, amigos que nos visitan desde otras iglesias? Muy bienvenidos a esta nueva clase de Escuela Dominical denominada José, Señor y Salvador del Mundo, clase 6 de 6. Hoy vamos a terminar con el punto de José como Señor y Salvador del mundo dentro del plan de Escuela Dominical que tenemos denominado Cristo en cuadros. ¿Ok? Ya hemos hablado un montón de lo que significan los cuadros. Hemos estado revisando bastantes cuadros en la Biblia, principalmente del Génesis, y hoy nos toca concluir esta clase de José, Señor y Salvador del mundo. Así que gracias por sumarse a esta clase, hermanos, y amigos también. Y le pido que oremos para que el Señor bendiga esta última clase, que es un poco más breve. Así que, bueno, oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta nueva clase de escuela dominical que tenemos, Señor. Te pido que seas bendiciendo a mis hermanos, Señor, a mí también, en esta tu palabra, Señor. Te pido que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, Padre Santo, para aprender tus misterios, Señor. Ayúdanos a aprender siempre más de tu palabra, Señor, a retenerla, Padre Santo, y sobre todo a ponerla por obra, Señor. Te pido en esta hora que nos bendigas de principio a fin esta clase, Señor. Y te pido y te agradezco todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hermanos, 19 de septiembre, bueno, felicidades. Ojalá que haya tenido unas buenas fiestas patrias, bien celebradas, con harto descanso, sin ninguna mala novedad que contar. Y bueno, esperemos vernos todos hoy también, hoy o mañana. Bueno, hoy día es un día sábado, pero usted me entiende a lo que me refiero. Que nos veamos todos en la casa del Señor el día domingo. Hoy. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Primeramente, hacer un pequeño resumen de lo que estamos viendo dentro de esta clase denominada José, Señor y Salvador del mundo. El punto José llega a ser Señor, lo revisamos, fue bien extenso, nos tomó una clase entera ver este punto, donde vimos varios detalles de cómo José llegaba a ser Señor. Después vimos José recibe un nuevo nombre, también lo vimos en la clase pasada. José recibe una esposa gentil. José, el Salvador del mundo. Y hoy, hermanos, para terminar esta clase de 6 clases, nos toca ver el punto José y los 7 años de prosperidad y plenitud. Estamos llegando al final del capítulo 41 del Génesis, hermanos, y todavía queda un montón de cosas por las cuales tenemos que revisar respecto al cuadro de Cristo en la vida de José. Y le invito para que establezcamos un contexto de la clase, para que lo recuerde. Yo sé que usted lo ha leído también en su casa y ha estado estudiándolo, pero vamos a leer Génesis 41 del versículo 46 al versículo 54. Ponga atención. Versículo 46 dice: Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan.
Ya hemos leído bastante el capítulo 41, hemos leído porciones, hemos leído versículos y hemos estado desmenuzando este capítulo. Ahora lo que nos convoca, como ya les había comentado, es el título José y los 7 años de prosperidad y de plenitud. Versículo 46, 47, mejor dicho, comienza con los 7 años, los 7 primeros años de abundancia. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Usted recordará que Faraón tuvo un sueño, José interpretó este sueño y en este sueño hablaba, la interpretación de este sueño eran los 7 años de abundancia, primeramente, y posterior a los 7 años de abundancia venían 7 años de hambre y de escasez. ¿Ok? Estamos parados acá en el versículo 46 donde comienzan estos 7 años de abundancia. Y hay un detalle, hermanos, que es muy importante al finalizar el versículo 47 que dice, la tierra produjo a montones. No eran tan solo no eran años normales de cosechas, sino que eran de abundancia en extremo. La tierra produjo a montones. ¿Ok? Recordemos esa frase, hermano, porque tiene que ver con lo que vamos a revisar hoy. Y bueno, estos primeros 7 años de abundancia son un cuadro de los 7 periodos de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta el arrebatamiento. ¿Ok? Estos 7 primeros años de abundancia son un cuadro de los 7 periodos de la historia de la iglesia en la humanidad. La humanidad. ¿Esto comienza cuándo? En el primer siglo. En el primer siglo posterior a la resurrección y a la ascensión de Jesucristo. ¿Ok? No lo vamos a revisar en detalle. Este es un tema que lo hemos visto en otras ocasiones. Me recuerdo una clase que hicimos hace un par de años de manera presencial, donde desmenuzamos cada uno de los periodos de la iglesia. Y lo fuimos comparando con la historia y sacamos bastante aprendizaje de esta época, o sea, de estos periodos de la iglesia. Solamente ahora en esta clase los vamos a recordar. ¿Ok? Esto está basado en Apocalipsis, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis hasta el 3 de Apocalipsis. Ahí están los 7 periodos de la iglesia, que son un cuadro de los 7 periodos de abundancia en Egipto. ¿Ok? El primero, Efeso, la iglesia con propósito pleno, desde el año 90 al año 200 después de Cristo. Por eso se dice desde el primer siglo. El segundo periodo, Esmirna, que tiene que ver con la iglesia perseguida. Usted lo puede ver acá en Apocalipsis 2, del 8 al 11, desde los años 200 al 325 después de Cristo. El tercer periodo, Pérgamo, la iglesia de mucho matrimonio. Lo que está entre comillas, es el significado del nombre de cada uno de los periodos. Dicho sea de paso, son iglesias reales que existieron y de las cuales en Apocalipsis hay una porción dedicada a esas iglesias. ¿Ok? En sentido de cuadro, tienen una relación directa con el periodo de abundancia de Egipto. Y tienen otra relación con otras cosas que no las vamos a tocar ahora básicamente por el tiempo. ¿Ok? Pérgamo, la iglesia de mucho matrimonio. Apocalipsis 2, del 12 al 17. El periodo 325 al año 500 después de Cristo. Cuarto, Tiatira, la iglesia del olor de aflicción. Eso es lo que significa. Y bueno, cada uno de los significados de estas iglesias tiene mucho que ver con lo que dice la historia sobre lo que pasó con la iglesia. ¿Ok? Le voy a decir solamente eso para que usted encienda esa chispa de escudriñar y pueda buscarlo en la historia también. Lo que pasó con la iglesia desde el primer siglo, vale decir, desde el comienzo con los apóstoles. Olor a aflicción, capítulo 2 de Apocalipsis, del 18 al 29.
desde los años 500 al 1000 después de Cristo. Después Sardis, la iglesia de los rojos, Apocalipsis 3 del 1 al 6, del año 1000 al 1500 después de Cristo. Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta, Apocalipsis 3 del 7 al 13, desde los años 1500 al 1900 después de Cristo. Y por último, la iglesia de la Odisea, que quiere decir la iglesia apática y apóstata, Apocalipsis 3 del 14 al 22, que comienza desde el 1900 hasta hoy. Usted se dará cuenta que la iglesia, a pesar de ser creyentes, más bien cristianos, salvos, hijos de Dios, aún así la iglesia puede ser apática y apóstata. ¿Ok? Eso es lo que significa la Odisea. Cualquier semejanza con la realidad, como dice el dicho, es un mal que tenemos como iglesia, hermanos. Un mal. Por eso dice del 1900 hasta hoy, después de Cristo. Incluso hoy nosotros somos parte de esta iglesia, la Odisea. Y usted cuando lea el capítulo 3 del 14 al 22 se va a dar cuenta por qué le digo aquello. ¿Ok? Bien, habíamos dicho que este era un cuadro de los 7 periodos de la iglesia, de la historia de la iglesia, en estos 7 años de abundancia en Egipto. Bueno, ¿por qué? Porque no hay ninguna otra dispensación en la Biblia, hermanos, más próspera en almas que la nuestra. Ninguna otra dispensación en la Biblia, hermanos, desde el inicio, desde el Génesis hasta hoy, que sea más próspera, en ganancia de almas. ¿Ok? En ninguna otra. Usted puede estudiarlo. Nosotros también, acuérdese que hace un tiempo estudiamos lo que eran las dispensaciones, cuáles eran las características de las dispensaciones, y usted lo puede buscar, puede ver, y se podrá dar cuenta que no hay ninguna otra dispensación más próspera que la nuestra, que la de la iglesia, la de la gracia, desde el primer siglo hasta hoy, durante todo el periodo donde ha estado la iglesia. ¿Okay? Dios ha salvado a más personas en los últimos 2000 años que en cualquier otro tiempo en la historia del hombre. En toda la historia del hombre no ha habido más gente salvada, que en los últimos 2000 años. Y eso es porque la iglesia ha estado presente. ¿Ok? Es un periodo de abundancia en almas, en ganancia de almas. Lo mismo que era en los 7 años de abundancia en Egipto. ¿Ok? Estos últimos 2000 años, o estos 7 periodos de la iglesia, ha sido un tiempo de prosperidad y plenitud, de cosecha grande y fructífera para Dios. Pero, ¿qué sucede con esto, hermanos? La pregunta es, ¿qué viene posterior a los 7 años de abundancia, según el sueño de Faraón? Después de estos 7 años de abundancia, hermanos, venían los 7 años de escasez o de hambre. Y bueno, y acá es donde todo empieza a tomar sentido, hermanos. Después de los 7 periodos de la iglesia, lo que acabamos de ver nosotros, Apocalipsis 2 al 3, después de esos 7 periodos de la iglesia, que no lo vamos a ver en detalle, vienen los 7 años de tribulación sobre la tierra, o de gran tribulación, como dice la Biblia. Después de la gran cosecha, ¿qué es esta gran cosecha? Primero vienen los 7 años de abundancia, en los 7 periodos de abundancia con la iglesia, próspera, abundante de almas para Cristo, almas ganadas para Cristo. Y antes de comenzar los 7 años de tribulación, viene una cosecha, una gran cosecha. Esa gran cosecha, hermanos, es el arrebatamiento.
en sentido de cuadros. Eso es lo que estamos viendo. Recuerde que nosotros estamos estudiando Cristo en cuadros. Y estamos tratando de poner todos los cuadros sobre la mesa. ¿Ok? Después de los 7 periodos de la iglesia, vienen los 7 años de tribulación en la tierra. Pero antes de la tribulación viene esta gran cosecha que es nada más y nada menos que el arrebatamiento. ¿Ok? Y le invito a que me acompañe a ver Apocalipsis 3, capítulo 10. Apocalipsis 3, capítulo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tal cual como la tribulación, como dice acá, al final dice para probar a los que moran sobre la tierra, estos años de hambre y de escasez eran para probar al mundo, principalmente Egipto, pero a sus naciones vecinas también, al mundo de aquel entonces. También era una manera de probar a ese mundo. ¿Ok? Y tal como en Egipto, ese tiempo de 7 años iba a ser un tiempo de mucha hambre, y lo dice textualmente el capítulo 41, tal como en Egipto, en la tierra, hermanos, durante la tribulación también habrá hambre, muchísima hambre. Y 2 tipos de hambre. La primera forma de hambre, hermanos, tiene que ver con el mismo hambre que hubo en Egipto, comestible, comer, el hambre de comida, básicamente porque va a haber un control, usted ya lo sabe, un control sobre lo que se puede comprar y vender, la marca. Apocalipsis 13 lo dice. También estudiamos hace un tiempo en qué consistía aquello. Por lo tanto va a haber hambre, va a haber gente que no se va a dejar marcar, va a haber un tema importante ahí y va a haber hambre de comida. Pero va a haber un hambre mucho más difícil de soportar. Va a haber hambre de la palabra de Dios. Vamos a Amós 8:11. En ese tiempo va a haber no tan solo el hambre de comida, como les decía, sino que el hambre de la palabra de Dios. Tal como en los 7 años de hambre en Egipto, así será en los 7 años de la tribulación. Amós 8:11 dice: aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Ese va a ser el hambre terrible. Hambre de oír la palabra de Dios. Sino de oír la palabra de Jehová, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces tenemos estas 2 similitudes, ya lo decíamos, los 7 años de abundancia, que tiene que ver con los periodos de la iglesia acá en la tierra, desde el primer siglo hasta hoy. Y posterior a eso, tenemos los 7 años del hambre, como dice acá el título de este punto, José y los 7 años de hambre. Posterior a esta gran cosecha, donde José, como la tierra daba mucho fruto, almacenaba para los años de escasez, hubo una gran cosecha, o mejor dicho, va a haber una gran cosecha denominada el arrebatamiento, antes de estos 7 años de hambre. ¿Ok? Bien. Acá tengo 2 comentarios que están entre comillas, básicamente porque son pensamientos de algunos teólogos, y yo creo que usted también estará de acuerdo con esto, yo estoy de acuerdo también con esto, que la gran cosecha ya terminó. O sea, el plato fuerte de la gente salvada ya está. Ya se hizo. Y estamos viviendo, o estamos viendo mejor dicho, las indicaciones del hambre que viene en el mundo.
¿Qué quiere decir esto? Estamos de alguna forma enterándonos por la televisión, por las noticias, por lo que está pasando en el mundo, de que el hambre que va a suceder en la tribulación, que estamos hablando que es el hambre de la palabra de Dios, ya se viene reflejando de alguna forma, ya se viene anticipando. Tal cual cuando José sabía en el último año de esos 7 años de abundancia, José ya sabía que el siguiente año iba a ser de hambre. Nosotros también podemos verlo, también podemos darnos cuenta que estamos casi a punto no de experimentar, hermano, porque nosotros no vamos a estar acá en la tribulación, pero sí nosotros estamos viendo luces de que esto se viene acercando. No sabemos el día ni la hora, pero nosotros, los creyentes que estudian la palabra de Dios, saben que esto es lo que se viene acercando. Solamente, hermanos, y para fortuna nuestra, gracias a Dios, hermano, gracias solamente a su gracia, nosotros somos parte de esta gran cosecha. Antes de que comiencen los 7 años de hambre, de tribulación acá en la tierra, nosotros vamos a ser arrebatados, quienes hayan puesto su fe en la persona de Jesucristo. Le pido que me acompañe a 2 Timoteo 4, del 3 al 4, para que se dé cuenta lo que le quiero explicar. 2 Timoteo 4, del 3 al 4, dice: que prediquen la palabra, vamos del 1 mejor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que decía Amós, que vendrá un tiempo donde el Señor enviará hambre de la palabra de Dios. ¿Cómo finaliza el versículo 3? ¿O cómo empieza? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermano, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o ese tiempo finalmente ya llegó? Estamos acá donde no se sufre la sana doctrina. Yo creo que es lo segundo. No es que vendrá tiempo. Pablo estaba hablando en futuro, pero hace muchísimos años atrás. Yo creo que este tiempo ya está acá. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Hoy día tenemos un montón de maestros, hermanos, enseñando cualquier cosa, inclusive tergiversando la Biblia, y como dice ahí, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ok? Entonces, como decíamos acá, estas 2 notas de algunos teólogos, la gran cosecha ya terminó y estamos viendo las indicaciones del hambre que viene en el mundo y que va a ser en la tribulación. ¿Ok? Ojo con esto. Hay muchas más Biblias que nunca. Hoy la Biblia está en el celular, en físico, en el computador, en el iPad. Usted puede tener la Biblia de cualquier manera, puede tener todas las versiones que quiera, hermanos. Hoy día ese no es el problema. Antiguamente se perseguía la Biblia, se quemaba la Biblia, se trató de eliminar la Biblia. Hoy día no es necesario hacer eso. Satanás sabe la estrategia. Existen muchísimas Biblias, hermanos, pero existe mucha más gente que nunca, que cualquier otra dispensación, hermanos, que no quiere oír a Dios. No es un problema de la palabra de Dios, sino que es un problema del ser humano.
Y también hay mucha más enseñanza que nunca. Hay mucha más enseñanza. Hoy, la verdad, con la globalización, con el Internet, podemos tener información, podemos tener enseñanza de otras iglesias, sana doctrina, crecer, aprender de la Biblia, aprender de estudios, etc. Dicho sea de paso, un comercial. Nosotros tenemos nuestra plataforma, nuestro Instituto Bíblico, HTG, donde hermanos de otras iglesias están aprendiendo también, y hermanos de nuestra iglesia están aprendiendo de manera online. ¿Qué le quiero decir? Que hoy hay más enseñanza que nunca. Pero ¿cuál es el problema? Existe mucha más gente que nunca que no quiere obedecer a Dios. A pesar de que se le enseña, hay gente que no quiere obedecer a Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en ese grupo. A pesar de que nos enseñan, aprendemos, pero muchas veces nosotros no queremos obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces el problema hoy no es con las Biblias, ni tampoco con la enseñanza. ¿Por qué? Porque la mayoría prefiere distraerse con las fábulas de este mundo. Y yo creo que todos nos incluimos dentro de ese grupo. Hay muchas cosas que nos hacen distraernos de la palabra del Señor, de la enseñanza. Y no tan solo de la enseñanza, sino que de llevar a cabo, a la práctica, esa enseñanza que estamos recibiendo. No muchos quieren oír la verdad. Y eso tiene que ver con el incrédulo. No todos quieren oír la verdad. ¿Y a qué me refiero con oír la verdad? Recibirla, la verdad, aceptarla y vivir conforme a la verdad, a Cristo y a su palabra. Vamos a Proverbios 1:7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Fíjese, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuánta gente, hermanos, usted conoce que desprecia la sabiduría y la enseñanza? Cuando usted le va a hablar del Señor, cuando va a hablar de Cristo o va a hablar de la Biblia, de los tesoros ocultos de la Biblia, gente que lo rechaza. O sencillamente le cambia el tema. Bueno, ¿qué dice la segunda parte del versículo? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 22 del mismo capítulo. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los insensatos, la gente que no quiere recibir la verdad, no quiere recibirla, primero no quiere oírla, tampoco recibirla, menos aceptarla y por último, mucho menos, vivir conforme a la verdad. Entonces, lo que les decía, no es un problema de cuántas Biblias tengamos o no es un problema de Biblias hoy, sino que la gente no quiere oír a Dios. Y por contrapartida, para nosotros, la enseñanza, hoy hay mucha más enseñanza que nunca. Pero la gente, nosotros, muchas veces, por más que aprendemos, por más que tenemos la enseñanza disponible, no queremos obedecer a Dios. ¿Ok? Vamos a Isaías 55:6. Que dice, ojo con esto, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta es una advertencia. Busca a Jehová porque todavía puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. O sea, podemos sacar dos cosas de acá. Hay que buscar a Jehová porque en algún momento ya no va a poder ser hallado. La primera parte del versículo. Y la segunda parte del versículo es llámale porque ahora está cercano. ¿Ok? Entonces esta es una advertencia para nosotros y también para el incrédulo.
Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué tan cercanos nosotros estamos a Dios últimamente en nuestra vida? ¿Qué tan cercanos? Probablemente somos hijos de Dios, fuimos salvos por gracia, eh, por ahí nos estamos aprovechando un poquito de la gracia, eh, pero ¿qué tan cercanos estamos? ¿Qué tan cercano estamos de Dios? Es lo que dice el versículo 6. Llamadle en tanto que está cercano. ¿Qué tan cercano estamos? Estamos orando, estamos leyendo la palabra. Es para pensar un poquito, para autoexaminarnos, como decía Pablo. Y otro punto acá importante, volviendo a los 7 años del hambre de José, estamos por comenzar el periodo de hambre en la tierra. Y usted, que ya estuvo escuchando hace algunos minutos atrás, me refiero principalmente al periodo del hambre en la tierra, del hambre de la palabra de Dios, que será en la tribulación. Como decía Amós 8:11, hambre de la palabra de Dios. Estamos por comenzar ese periodo, estamos por ser arrebatados, la iglesia está por ser arrebatada, muy prontamente va a ser arrebatada, que es la gran cosecha. Y por lo tanto, estamos próximos, una vez que eso suceda, estamos próximos a que el periodo de hambre en la tierra comience. Esos 7 años de gran tribulación en la tierra. Y como conclusión, hermanos, les había dicho que era un poco breve esta última clase. Le pido que vayamos a Génesis 41 nuevamente, a nuestro capítulo base, ya finalizando el capítulo 41. 41, versículos 55 al 57. Dice: Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced todo lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Como conclusión, hermanos, fíjese el detalle importante de lo que hizo Faraón acá. Hay varias cositas acá, pero lo más importante: Faraón dirigió a todo el mundo a José. ¿Que tienen hambre? ¿Quieren comer pan? Vayan a ver a José. Versículo 55, al finalizar dice: Y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced todo lo que él os dijere. Y esto nos hace pensar, hermanos, y nos hace volver al cuadro. Tal como Faraón dirigió a todos a José, asimismo Dios dirige a todos a Jesús. Y le pido que saltemos a Juan 14:6. Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesús. Vamos ahora a Hechos 4:12. Hechos 4, versículo 12. Fíjese, están hablando de Jesús acá. Vamos del 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En Jesús, está hablando de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que está hablando acá el apóstol, haciendo mención a la persona de Jesús. Entonces, hermanos, como conclusión tenemos acá que Faraón dirigió a todos a José. Venía el hambre, yo no sé qué hacer, vayan a verlo con José. José es la persona que tuvo la revelación del sueño
y sabe exactamente lo que hay que hacer. De la misma forma, Dios dirige a todos por medio de su palabra, los dirige a la persona de Jesucristo. Lo acabamos de ver. ¿Y cuál es la conclusión para nosotros, hermanos, para ir cerrando esta clase? Eh, para, para el inconverso, para el incrédulo, Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo en Juan 14:6. Solo en Jesucristo hay vida, hay verdad, y Jesucristo es el camino. ¿Ok? Y Hechos, según lo que leímos acá, lo vamos a leer nuevamente, Hechos 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la salvación. No hay ningún otro hombre, no hay ninguna persona, el papa, el pastor, el hermanito fiel, el hermanito buena persona, nadie, hermanos, en ninguno hay salvación. El maestro, el músico, no, hermanos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es para el incrédulo, hermanos. Si es que hay algún incrédulo acá, le insto a buscar a la persona de Jesucristo porque no hay ningún otro camino. Jesucristo es la respuesta de salvación. Y para los cristianos, para nosotros, hermanos, examinémonos qué tan cercano estamos de nuestro Salvador y de nuestro Dios, de nuestro Señor. ¿Qué tan cercano estamos? ¿Nos estamos alimentando bien de la palabra del Señor? ¿Estamos oyendo la palabra del Señor? ¿Es solamente información que la estamos guardando acá, pero no la estamos guardando acá en nuestro corazón, hermanos? ¿Es solamente información o estamos realmente oyendo la palabra del Señor? ¿Somos fieles al Señor? ¿Estamos dirigiendo a otros a Jesús? ¿Estamos hablándole de otros con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestras palabras? ¿Estamos haciendo ese trabajo? Hay que autoexaminarse, hermanos. La verdad, esa es la conclusión de esta clase. Tenemos que autoexaminarnos, hermanos, para ver si es que estamos alimentándonos bien, si es que estamos oyendo la palabra de Dios y si es que finalmente estamos llevando a la práctica la palabra de Dios. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios. Así que, hermanos, bueno, fue breve esta clase, ya les decía, y quedémonos con eso. Meditemos en esta semana que comienza y tratemos de ser mejores hijos de Dios de lo que éramos hasta hoy. Tratemos de siempre querer ser mejor hijo para nuestro Dios. Así que le invito a que oremos para terminar esta clase y gracias a los hermanos que llegaron hasta este punto. Oremos. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por esta nueva clase de escuela dominical. Gracias por la conclusión, hermanos, que nos mueve un poquito nuestro piso, Señor, nos hace reflexionar, nos hace pensar, Padre Santo, si es que estamos haciendo realmente nuestra pega, nuestro trabajo. Te pido que seas con todos nosotros y que podamos autoexaminarnos, Señor, podamos pensar, podamos realmente hacer una autocrítica de nuestro trabajo, Señor, y que encontremos nuestra área para mejorar y no nos quedemos con eso, sino que mejoremos esas áreas que estamos fallando, Señor. Te pido por esta semana que comienza que seas tú bendiciéndonos a todos, Padre Santo, y te pido y te agradezco todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias y nos encontramos la siguiente semana. Que tengan buena semana y bendiciones. Chao.